Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dago Antonio Palma. Esta vez vamos a hablar de la deuda externa en Honduras. Sí sabemos que la deuda externa nos ha afectado bastante, ¿verdad? Porque tenemos cantidad de dinero que se debe, ¿verdad?, en el pueblo. El endeudamiento no es malo para las naciones, siempre y cuando éstas no aprendan totalmente de las deudas internas y externas para financiar su actividad habitual, y más aún delicado el hecho de llegar a niveles elevados de endeudamiento. En el caso de nuestro país Honduras, el manejo de la deuda ha sido históricamente inadecuado, siendo el principal origen el mismo financiamiento del gasto que no se ha podido cubrir con los ingresos y no propiamente la inversión. Tenemos 5 objetivos específicos: mencionar el origen y procesos de adquisición de la deuda externa de Honduras, identificar los procesos de alivio de la deuda en los cuales Honduras ha participado para reducirla, analizar los montos y movimientos actuales de la deuda externa de Honduras, presentar algunas alternativas y soluciones viables para el control de la deuda externa. Tenemos en los antecedentes: la deuda externa de un país se origina cuando la diferencia entre los gastos e ingresos del gobierno se financia parcial o totalmente con préstamos contratados con los acreedores externos. Según la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, la deuda era de 50 mil millones de dólares en 1970. En una década, la deuda creció hasta 560 mil millones de dólares, aunque era asumible si se hubieran mantenido los términos en los que fue encontrada. Honduras en el siglo XIX contrajo deuda con Reino Unido y Francia para financiar el ferrocarril interoceánico. A partir de 1955 comienza a recibir créditos internacionales para impulsar la economía. A inicios de 1970, Honduras se sigue endeudando con el propósito de financiar proyectos de sustitución de importaciones. O sea que aquí comenzaron ya lo que era el libre comercio con otros países. Durante la época de 1980, Honduras incumplió la deuda bilateral con gobiernos amigos. Se empieza a negociar con el Club de París. En 1990 se logra la firma de un acuerdo con el FMI, o sea, el Fondo Monetario Internacional. En esta misma década se logró la reducción del 10% de la deuda pública del país, o sea que se logró dejar menos, o sea, se dejó de deber tanto, ¿verdad?, en ese tiempo. En 1996 se publicó el decreto ejecutivo PCM 018-96. Desde 1998 se incrementó a mayor escala la deuda debido a los severos daños del huracán Mitch, llegando a un sueldo de 4.240.3 millones de dólares. Del 2000 al 2004 se incrementó más el sueldo
alcanzando un monto de 5.200 millones de dólares. A partir del 2005 han ido disminuyendo por las condonaciones recibidas, o sea que en ese tiempo ya empezaron menos las deudas, ¿verdad? Nos condonaron una cierta cantidad de dinero. Procesos de alivio de deuda. Encontramos 3 procesos. Avances del proceso de alivio de deuda externa de Honduras tiene 3 eventos importantes que definen el estatus de endeudamiento de Honduras en el año 2005. El primer evento encontramos los acreedores del Club de París condonaron aproximadamente 966.0 millones de la deuda externa, o sea que ahí nos lograron bajar una cierta cantidad de porcentaje de millones. En el segundo evento, Honduras, bajo la iniciativa de países pobres altamente endeudados, HIPC, condonaron de la deuda más de 1.200 millones de dólares. Estábamos ya mejorando, o sea que la condonación de la deuda ya era menos. Ya no teníamos tanto esa cantidad de deuda, ¿verdad? En el tercer evento, inclusión de Honduras a la iniciativa del G8, en donde se otorgó una condonación adicional, quedando un saldo de deuda de 2.138.1 millones de dólares. Según FOSDEI, del periodo 2002-2006, con la culminación de la iniciativa de países pobres altamente endeudados, se logró la condonación de 2.000 millones de la deuda de parte del Club de París en el gobierno de Zelaya. El BID condonó 1.500 millones, quedando una deuda de 1.300 millones. Y vemos que en el gobierno de Zelaya pues bajó un poco la deuda, ¿verdad? Y luego volvió a incrementar. Vemos el crecimiento actual de la deuda externa del país, el comportamiento de la deuda pública externa. Vemos la cantidad que subió, ¿verdad? Y ahí por ahí podemos ver la tabla y vemos la cantidad enumerada. El saldo de la deuda acumulado también lo podemos ver en el recuadrito. Tenemos el comportamiento trimestral de la deuda pública. Vencimiento de la deuda pública. Todo esto es en millones, ¿verdad? Y es cantidad. Ahí tenemos la deuda externa y la deuda interna. Y vemos que la deuda externa pues no ha bajado mucho, siempre sigue lo mismo. Servicio de la deuda externa. Tenemos la descripción, la amortización, los intereses, las comisiones y el total. Balance de deuda pública total por país de Centroamérica. Tenemos las alternativas y soluciones para sostener el servicio de deuda. Encontramos servicio de deuda, ingresos financieros 2006-2012 y vemos una gráfica con un polígono de frecuencia. Tenemos metas de endeudamiento pública. Tenemos metas de vencimiento de deuda pública, tenemos un 77%. Vencimiento de deuda pública total versus diferencia entre recaudaciones aprobadas y real. Por ahí podemos ver las condonaciones. Soluciones propuestas por el FMI.
tenemos avanzar el proceso de consolidación fiscal, revisión y control de... Y encontramos las conclusiones. Y en conclusiones tenemos la deuda externa. Se ha convertido en el mayor impuesto que tienen que pagar las mayorías pobres, parte de la abultada deuda externa de los países pobres, empobrecidos y en desarrollo es ilegítima, contraída a menudo por gobiernos corruptos. Encontramos recomendaciones. El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permita conservar los recursos propios. Y pues hemos quedado un poco claros que hablamos un poco de la deuda externa de Honduras.